charla del viernes 28 de noviembre del 2014 sobre la meditación. ¿Para qué sirve? Algo así, puse en el título, clases de meditación, para qué sirve, los efectos que produce, etc. De este tema vamos a tratar. De vez en cuando digo que es importante estar atentos no solo a una charla, sino a todas las cosas que nos interesen más o menos. Y también digo que estar atentos es estar en estado de meditación, es meditar. Pero hay distintas formas de meditación. Seguro que todas, si les queremos llamar meditación, incluyen la atención. Luego la atención se puede enfocar de diferentes maneras, en diferentes direcciones, con diferente tiempo, profundidad, calidad. Y por lo tanto se puede determinar diferentes estilos de meditación. Es más, si habéis leído o habéis oído hablar de meditación, pues quizá el autor que leáis pues haga clasificaciones y le dé nombres, meditación tal, meditación cual, etc. Pero cada ser humano que medita, si realmente lo hace, está meditando, está haciendo una meditación diferente a otro ser humano, aunque sea con el mismo estilo, delineamiento y estructura. Y todavía más, cada vez que un mismo ser humano medita, es por mucho que intente hacer lo que hizo anteriormente, cada meditación es diferente. Nunca va a ser igual. Podrá seguir la misma estructura, pero la vivencia que tiene, y por parecida que sea a otras, es diferente. Así que hay tantas meditaciones, no solo como seres humanos que meditan, sino como veces que uno medita. Si realmente estamos atentos, y eso va a ser ineludible, nombrarlo más de una vez, entonces podemos hablar de meditación. Lo que no es meditación es estar despistados, distraídos. Es decir, bajando el grado de atención. Quizá estemos distraídos, como he dicho, despistados, y nos estemos dando cuenta de cosas. Pero eso no es meditar, aunque nos demos cuenta y percibamos diferentes estímulos, diferentes cosas, diferentes estados. Pero eso no sería meditar. Por lo tanto, o estamos meditando o estamos distraídos. Subrayo la palabra distracción. Puede haber otras, pero se me ocurre como la más general, la más conocida. Dejar que nuestra mente funcione, pero por su cuenta. Y estaréis de acuerdo conmigo que la mayoría de los seres humanos, y la mayor parte del tiempo, de las 24 horas de cada día, estamos despistados, distraídos. La mente va a su aire, piensa por su cuenta, no estamos meditando. Pero cuando algo nos interesa, aunque no nos lo propongamos, estamos atentos, por lo tanto estamos meditando. Realmente cuando nacemos a la vida empezamos a meditar, porque la curiosidad de un bebé, cuando va abriendo los ojos y va abriendo sus sentidos, aunque sea de un modo elemental, eso ya implica una demanda de dentro. Puede contribuir lo que se haga afuera, los estímulos que se le producen, pero ya hay como una capacidad innata, instintiva, a prestar atención, a curiosear el mundo. En este caso el mundo al cual se abre, empieza a abrirse. Eso ya se le puede empezar a llamar meditación, porque aunque sea una edad muy temprana y sea muy diferente lo que percibe a lo que percibimos los adultos, ya hay como un inicio de poder, prestando atención, percibir ese mundo. Podríamos decir que empieza la meditación. Luego, la educación, los condicionantes, hace que se dirija y que enfoque la vida de distinta manera. Quizá no medite, pero cuando hay algo que interesa mucho, entonces ya se abre la atención, aunque no nos lo diga nadie, y ya eso es meditación. Luego deja de interesarte lo demás y ya pasivamente te vas entregando a la dinámica particular de tu propia mente.
eso ya no es meditar. La mente, a veces decimos, funciona por su cuenta, por sí misma. Es lo que llamamos distraernos. Nos viene un pensamiento, luego otro, pueden tener relación o no entre sí. Eso es estar distraídos, eso es ser pensados, que la mente piense. Estaréis de acuerdo que es lo que nos ocurre la mayor parte del tiempo. Pero cuando algo nos interesa, o nosotros decidimos abrir la atención a algo, estemos poco o más tiempo, eso ya empieza a ser meditación. ¿Estaréis de acuerdo desde esto poquito que os acabo de hasta ahora de decir, que la meditación es algo que puede estar ocurriendo, aunque sea unos segundos, en cualquier ser humano? En unos quizá muy de tarde en tarde y en otros más continuamente. Por evolución se dice que llega un momento en la evolución del ser humano donde la meditación es continua. Se está continuamente en estado de atención. Son pocos los seres humanos, visto la cantidad que somos, pero eso es un proceso que antes o después, por evolución, llega. Una meditación continua, continuada, no solo a ratos, es estar en continua atención. Y llega un momento en que es día y noche. No se pasa como pasamos al sueño, olvidándonos del estado de vigilia, y nos despertamos olvidándonos de las vivencias, sino es lo que se llama continuidad. Incluso cuando nos morimos, la persona que está en este estado pasa la muerte sin esa pérdida de conciencia, pasa conscientemente al otro plano. Y como explicamos, morirnos es lo mismo, sucede lo mismo que todas las noches. Estamos acostumbrados a morirnos todas las noches y pasando de este plano al otro. De tal manera que todo esto no se rompe, pero hasta llegar a eso, que es mucho, de momento mucho pedir, hay tantas cosas que podemos lograr si queremos, que nos puede cambiar la vida y podemos aprovechar muchísimas cosas. Estar conscientes, estar despiertos, estar percibiendo las cosas hasta donde podamos, eso es estar en estado de atención. Eso es meditar, estar atentos. La atención, como decimos muchas veces, es a todo, puede ser a todo, a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que sentimos, a lo que pensamos, a las sensaciones del cuerpo, a cualquiera de los sentidos, a lo que está fuera, a lo que está dentro, darnos cuenta, tomar conciencia, darnos cuenta de ello, eso es meditar. Quizá intervenga o no la mente concreta, pero cuando estamos pensando, ya lo dice la palabra, estamos conscientes de que pensamos y por lo tanto graduamos la mente. Decidimos pensar o dejar de pensar. Pero si somos pensados, como os decía, eso no es meditación. Darnos cuenta de que estamos pensando, de que estamos concentrados, de que estamos utilizando la mente, eso es meditar. Y dejar la mente como si no la tuviéramos, dejar de pensar pero estar despiertos, eso es meditar. De tal manera que hay distintas formas, pero si hay algo en común es estar atentos, conscientes, dándonos cuenta de lo de fuera, de lo de dentro, y no lo había dicho, del yo que está atento. Eso es más costoso, pero es algo que viene con el tiempo y con la práctica. Darnos cuenta de que estamos dándonos cuenta. Estar atentos y darnos cuenta de que estamos atentos. No es lo mismo que estar atentos a algo, de fuera o de dentro. Es diferente. Yo cuando he hablado de este tema, de las clases de meditación, las he clasificado en 4 grandes grupos de formas de meditar. Por supuesto que no son diferentes del todo entre sí, porque se solapan, se incluyen unas a otras. Una que llamo, esto no es que sea mío, sino que a veces uno hace sus clasificaciones y también esto no es, por supuesto, original mío. Un tipo de meditación, con todas sus variaciones, es la meditación psicológica. ¿Qué es meditación psicológica? Pues aquella meditación que nos sirve para abordar y solucionar nuestros problemas psicológicos. Por ejemplo,
Si tenemos tristeza, si estamos deprimidos, si tenemos miedo, los que estuvisteis la semana pasada en el cursillo sobre los miedos, pues recordaréis que hicimos algún ejercicio y también estuvimos explicando distintas técnicas para abordar los miedos y superarlos. Técnicas de meditación. Unas con la utilización de la mente y otras sin mente. Pues eso es meditar, meditación psicológica, cuando no tiene problema. Si nos falta energía, porque estamos deprimidos, o apáticos, o desganados, o débiles, podemos meditar para acrecentar esa energía. No solo moviéndonos, o haciendo esfuerzos, o recibiendo ciertos estímulos, sino con el poder del pensamiento, de la mente, movilizar la energía y sentirnos con más vitalidad, con más voluntad. Si estamos tristes, podemos meditar para despertar lo contrario de la tristeza, que es la alegría. Y la alegría, igual que la luz contrarresta la oscuridad, la alegría contrarresta la tristeza. O podríamos meditar en la cualidad de amor, que está muy unida a la alegría, por lo cual sería una alegría más profunda, más permanente. Si tenemos miedo, podemos meditar en algo contrario al miedo, que es el valor, es la energía, la seguridad, etc. Y eso contrarrestar el miedo. Si estamos tensos, podemos meditar en lo contrario de estar tensos, que es en relajarnos. Y ahí tenemos las múltiples técnicas de relajación, que todas ellas podrían decir que tienen en común la visualización de nuestro interior relajándose, de que nuestro cuerpo, también por supuesto la mente y las emociones que están tensas, se relajen, dando orden a nuestro interior. Eso lo hacemos bien, eso se le puede llamar meditación, lo llamamos relajación, pero es una visualización de nuestro interior no tenso, sino relajándose. Así que toda relajación que hagamos deliberadamente sobre nosotros, eso es una forma de meditar, de meditación. Podemos meditar en distintas cualidades que van a contrarrestar todos los problemas. Porque no sé si todos sabéis que todos los problemas que hay en muchas clases de los seres humanos es por ausencia de tres cualidades o potenciales. Uno es la energía, base de la voluntad. Otro es el amor y el otro es la inteligencia o la capacidad de comprender. Inteligencia no es la mente, la inteligencia es la capacidad que tenemos de comprender lo que sea, la capacidad de intuir, de poder captar la verdad, la esencia de las cosas. La mente no es la inteligencia, podemos tener una mente poderosa, con muchos datos, con muchos conocimientos, y no comprender nada, y no tener inteligencia. Una mente, repito, poderosa, incluso muy ágil, y quizá tenga alguna faceta de la inteligencia, pero no la inteligencia a la que me refiero, como luz, como capacidad de comprensión. Muchas personas para hacer el mal necesitan una cierta dosis de inteligencia, que una persona menos inteligente no podría hacerlo. Pero esa inteligencia es una habilidad de su mente y una capacidad para egoístamente hacer el mal. Pero no es la inteligencia como luz, porque si tuviera luz, cualquier ser humano con mínima luz no puede hacer el mal, solo puede hacer el bien. El mal se hace por ignorancia, aunque a veces decimos, no es tan tonta la persona, no es tan ignorante, pero me refiero a inteligencia como luz. Es más, todo lo que hagamos por desarrollar estas tres cualidades, y se puede hacer también meditaciones en esta línea, para desarrollar la luz de la comprensión, el amor y la voluntad, eso es meditación también. Y por lo tanto, contrarrestar si tenemos los problemas, prevenirlos, o también, aunque no tengamos problemas, seguir creciendo, porque el crecimiento y evolución no tiene límites, no hay un tope, siempre podemos estar creciendo y evolucionando. Si me permitís que vaya algún momento más allá de la psicología, os diré que un tema que podemos clasificar donde queramos, es psicología también, un tema cosmológico. Existen múltiples dimensiones en la realidad, solo conocemos la mayoría la dimensión física,
el mundo tridimensional. Pero no hay 2 o 3 o 4 o 7, hay infinitas. Nuestro sistema solar solo tiene 7 y cada una tiene sus 7 subdivisiones. Pero en el espacio, en el cosmos, hay infinitas. Por lo tanto, hay distintos planos de diferente vibración energética en todo el cosmos. Según la evolución del sistema solar, del sistema cósmico, del planeta, pues entonces hay más o menos. ¿Y qué ocurre? Que las más elevadas o espirituales son más sutiles, la energía es más sutil, y las más densas, lo contrario de sutil es denso, son las que son más materiales, más materia. En nuestro caso, el cuerpo físico, el emocional, el vital, el emocional y la mente, lo llamamos lo que se llama la personalidad, el yo personal, el ego. Esa es la parte más material, aunque la mente es más útil que el cuerpo físico, ¿verdad? Pero tenemos unas dimensiones o unos cuerpos en unas dimensiones más sutiles, lo que podemos llamar el yo superior o alma, el espíritu, etc. De tal manera que nosotros, como también en un planeta, en el sistema solar, hay distintas dimensiones. Y están todas unidas entre sí. Son distintas, están separadas por un lado, pero están compenetrándose entre sí. Cuando el todo, el absoluto, decidió expresarse, o lo decide en cualquier momento en la creación de cualquier universo, pues hace como una etucción y manifiesta dimensiones más densas que pueden llegar hasta la materia o más sutiles. Pero la cosa no se queda ahí, sino que luego hay una evolución para que lo que se llama materia se vaya convirtiendo en espíritu. Y el espíritu que se ha sumergido en la materia se vaya liberando de la presión de la propia materia. Y eso es a nivel cósmico. Lo mismo está sucediendo por analogía en nosotros. Cuando nuestro espíritu se sumergió y creó los cuerpos, estos que conocemos, físico, vital, emocional y mental, lo que hizo es la vida, o vamos a decirlo de otra manera, más cercana a la conciencia, se introdujo, se sumergió, se identificó deliberadamente con la personalidad. Y por lo tanto, al hacer esto, durante X tiempo, la conciencia, esa parte que se ha sumergido, no la que permanece, queda identificada, queda ignorante, no sabe, vislumbra intuitivamente que procede de arriba, pero no sabe que está introducida. Por eso, durante mucho tiempo en nuestra evolución, a lo largo de muchísimo tiempo, somos inconscientes de lo que realmente somos. Creemos que somos el cuerpo físico, por eso sufrimos, porque el cuerpo físico se mueve, cambia. Creemos que somos la mente, y la mente va cambiando. Las ideas no siempre son las mismas, y los sentimientos lo mismo, porque estamos identificados. Es como un espejismo, confundidos. Pero ¿qué ocurre cuando evolucionamos? Pues que la conciencia que se ha sumergido y se ha identificado se desidentifica, se va liberando, no de golpe, poco a poco. Y por lo tanto vamos tomando conciencia, como conciencia que somos, como luz, como conciencia, de que somos algo distinto de los vehículos en que nos encontramos. Y todo este proceso de desidentificación, que incluye inevitablemente la atención, eso es meditación. De tal manera que en todo el espacio y el cosmos de todos los universos, la parte del espíritu que decide crear los universos que sean, luego medita. Su proceso se llama meditación. Es producir una introducción y luego una liberación. Y mientras se está haciendo esa liberación, la parte de la materia más densa se va transmutando, se va redimiendo. Eso es no solo en nosotros, en nuestro planeta, sistema solar, sino en todo el cosmos. Lo que pasa es que para entenderlo o intuirlo tenemos que entenderlo en nosotros. Así que vida tras vida, cuando dejamos el cuerpo en lo que se llama la muerte, primero el físico, luego el emocional, luego el mental, etc., lo dejamos con una vibración distinta, aunque sea un poquito o mucho, de cómo la tenía esos átomos físicos, emocionales y mentales al nacer.
aunque estamos a lo largo de la vida naciendo y muriendo. El cuerpo físico, sus átomos, células, se están, como sabéis, renovando. No solo es nacer, como decimos, y morir al principio y al final. Estamos naciendo, se está renovando. Y los átomos, cuando los dejamos, quedan impregnados con el grado de conciencia que les hemos dejado, según el grado de atención que tengamos. Y esa transmutación que se produce cuando se está meditando, eso hace que la materia más densa se vaya haciendo más sutil. De tal manera que la meditación, y el año pasado, o este año, ¿no?, creo, cuando di una serie de charlas sobre las leyes universales, una de ellas es la de mentalismo, que todo en el universo es mental, y que la mente está continuamente funcionando, movilizando todos los niveles. Esa meditación incluye esta atención que hace que todo esté. Cuando un ser muy grande, cuyo cuerpo es un planeta o un sistema solar, si está continuamente meditando, si dejara de meditar, se desintegraría. Es una meditación continua. Nos había dicho la religión que Dios creó el mundo y luego descansó. Es totalmente falso, es un espejismo como una galaxia. El mundo no se crea y ya está, se va creando continuamente. Las formas se van renovando y la vida se expresa a través de unas formas, esas formas sí que mueren, se deshacen, luego en otras, y esto es un proceso cósmico de siempre. Y para que eso se ocurra tiene que haber un estado de conciencia, a veces muy grande, que esté meditando, continua atención, continua. ¿Os imagináis la cantidad, lo compleja que es el proceso que se está haciendo en la naturaleza, con toda la armonía? Cuando la naturaleza está desarmónica es porque ahí estamos nosotros con nuestra ignorancia desarmonizando. Los distintos reinos, mineral, vegetal, animal, todo sigue un proceso inteligente de meditación, de logos, más allá de nosotros. Y nosotros, cuando vamos elevando nuestra conciencia por evolución, somos partícipes de esta creación, meditando, estando atentos. De tal manera que la meditación tiene por función hacer que se convierta la materia en espíritu, progresivamente, no de golpe, que la energía más densa se vaya transmutando, sutilizando, lo digo con varias palabras, redimiendo, tiene el mismo significado, haciéndose más. De tal manera que primero hay una involución y luego una evolución. Y la evolución es esto que os acabo de decir. Es un proceso de meditación para convertir lo denso en espíritu, para regresar, como dice la parábola del hijo pródigo, uno de sus significados de esta parábola de Jesús, para regresar a la casa del Padre, es decir, al todo del cual se procede. Eso es meditación. Por lo tanto, nosotros cuando meditamos, cuando estamos atentos o hacemos una meditación, si la hacemos bien, porque todo se puede hacer bien o mal, estamos contribuyendo a la redención de nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Estamos haciendo que nuestros átomos sean más ligeros. Esto nos previene, aunque no nos libere totalmente de enfermedades físicas del cuerpo. Nos hace el cuerpo más maleable a las energías y por lo tanto estamos más sanos, fluye la energía. Porque como hemos explicado otras veces, toda enfermedad del cuerpo es porque las energías, no el cuerpo es un automata que obedece órdenes, no fluyen con armonía, hay obstrucciones. Entonces, si permitimos que la energía, que siga el pensamiento, que siga la meditación, fluya bien, tenemos más salud. Y no solo el cuerpo físico, el emocional y el mental. Ahí se originan los problemas psicológicos, las enfermedades mentales, o todo. Es decir, que sean físicas o mentales o problemas psicológicos, es alteración, desarmonía entre la energía de distintos componentes. Por lo tanto, todo lo que hagamos estando atentos, o todo el tiempo, o todos los esfuerzos por estar atentos o meditando, redunda en la prevención o superación de todos los problemas. Así que meditación psicológica es esto. Ahora estaba hablando de todas las meditaciones en general, pero afinando a lo que he empezado a decir, como psicológica es eso.
Los que estuvisteis en el cursillo de los miedos, dije varios puntos que se pueden hacer para superar o prevenir los miedos. Y también dije, no solo los miedos, también otros problemas que no se llaman miedo. Porque a veces haciendo algo podemos estar neutralizando o previniendo distintos tipos de problemas con distinto nombre. Y lo primero que dije fue atención general, estar atentos en cualquier instante. Y dije, y digo muchas veces, si estamos atentos, como ahora, no podemos tener miedo, ni preocupaciones, ni nada. No podemos sentir nada desagradable. Estamos bien, quizá más contentos o menos, con diferentes estados de ánimo, pero si estamos atentos es imposible tener ningún problema, ningún rechazo, ninguna desarmonía, por lo menos ese rato. Luego la mente empieza a intervenir, a lo mejor no, pero la mente cuando empieza a intervenir nos hace bajar, descender y empezar a vivir algún tipo de conflicto. Luego dije, también puede ser bueno limpiar el subconsciente. Y dije, o digo, si estamos atentos, también nuestro subconsciente está limpiándose. Hay meditaciones que pueden contribuir a limpiar el subconsciente. También dije, podemos desarrollar los potenciales de voluntad, amor y inteligencia o luz. Y si los desarrollamos, también estamos previniendo o, si llegara el caso, atajando más rápidamente los problemas. Porque todo problema es falta de voluntad, lo he dicho, de amor o de inteligencia. Luego, todo lo que hagamos a nivel meditativo para visualizar que somos amor, que estamos unidos, amor es unión, con todos y con todo. Todo lo que hagamos para estar más despiertos y tener más luz, o para movilizar la energía, nos está permitiendo vivir algo contrario a todos los problemas, porque todos los problemas que podemos imaginar humanos son psicológicos, del tipo que sea. Podrá uno tener más dinero o menos dinero, más cosas o menos cosas, pero si uno lo vive como problema, es psicológico. No solo depende de lo que tienes o no tienes, sino de cómo lo estás interpretando, cómo lo estás sintiendo, vivenciando, etc. Por lo tanto, toda meditación bien hecha en esta dirección puede contribuir a eso. Pero ya os he dicho antes que meditar sobre la luz, sobre el amor, sobre la voluntad, es una meditación que la podemos llamar psicológica, espiritual, porque lo espiritual es lo psicológico como más ampliado, más prolongado. De tal manera que esa meditación en esos componentes, que bueno, el nombre es lo de menos. Cuando hablamos de psicología transpersonal, como hablamos los miércoles en el curso, las meditaciones que hacemos, no solo lo que hablamos, van en este sentido. Podemos en algún momento meditar y cada vez lo hacemos diferente, ¿eh? No nos atamos a nadie, a ninguna. Esto es también interesante. No atarnos ni apegarnos de alguna forma, sino saber movernos en distintas formas de meditar, por esto que os he dicho. Y cuando meditamos, tratamos de ir tomando conciencia de estos potenciales. Esas son las cualidades del alma, de tal manera que lo transpersonal es lo que está por encima del ego, de la personalidad. El reto que tiene la psicología oficial, que va entrando tímidamente, pero que todavía a nivel general y oficial no ha encontrado. Va encontrando vías, sectores, pero esta psicología, cuando se vaya desarrollando, no sé en qué momento, facilitará que aprendamos a ir conectando con algo que no es cuestión de creencia. Es que somos, no tenemos, somos almas, somos ese yo superior, o como queramos darle el nombre que sea, esos potenciales. Y del mismo modo que sabéis que cuanto más luz encendemos, menos oscuridad, pues cuando más luz, amor y voluntad, y ahí está la meditación, mirarlo, y no solo mirarlo un momento, sino mantenerlo en el tiempo, esto se va prolongando. Cuando hace miles de años en la India, pues algo que existía ya de antes, porque la India es una de las civilizaciones más antiguas del planeta, tiene miles y miles de años, ¿verdad? Y el planeta la humanidad es todavía muy antigua, muy antigua.
pero mucho más de lo que nos cuenta la historia. Pues recopilaron pues, en una serie de aforismos, son sentencias breves, las experiencias de los yogis que estaban viviendo, y apareció eso que habéis oído, y hay libros, los aforismos de la yoga de Patanjali. Nos habla de varios pasos. Uno de ellos es concentración, no es el primero, me he saltado de momento los otros. Concentración, es una palabra que utilizamos, decimos, necesito estar concentrado en esto, en el trabajo, en esto. Es atención, la concentración es atención. Pero si recordáis, cuando estamos concentrados, ahora podemos estar, estamos atentos a algo. Ahora estáis atentos a mí, a lo que escucháis, a lo que veis, que soy yo el que se expresa. Y estáis, a lo mejor os dais cuenta de otros estímulos, pero estáis solo en lo que estoy diciendo. Principio. Eso es concentración, es atención, pero concentrada. A lo mejor, si vuestra atención es más amplia, os dais cuenta de algún otro tipo de cambio, pero sin pensar en ello, solo con atención. Y cuando la concentración dura más tiempo y se hace bien, con atención, se convierte en meditación. Es decir, que la concentración es atención, la meditación es atención. Nada más que primero es la concentración y vas dándote cuenta de una cosa. Puedes coger un lápiz y estar un rato concentrado en el lápiz. Eso es concentración, como acabo de decir. Pero si lo sigues manteniendo con atención y no te distraes, se va convirtiendo en meditación y vas descubriendo más cosas. Y ahora os diré que un tipo de meditación que no he nombrado todavía es la meditación reflexiva, con mente. Y otra es, vamos a llamarla, receptiva, sin mente. Sigo con el ejemplo del lápiz. Si estás un rato concentrado en el lápiz, fijándose en todos los detalles, su forma, su longitud, sus matices, su coloración, sus características del lápiz, dándote cuenta, comparándolo con otros lápices que conoces, con la fuente de procedencia de la madera, de los árboles, el grafito, del carbón, etc. Entonces la mente va atrayendo conocimientos que tenemos, que hemos adquirido no sabemos cuándo, y vamos adquiriendo una visión más completa cada vez más del lápiz. Eso es una meditación reflexiva, porque estamos pensando, estamos visualizando, imaginando, usando la memoria, y estamos como recogiendo, y estamos comprendiendo más el lápiz. Meditación reflexiva. Si nosotros dejamos de pensar y solo lo miramos, nada más que mirar y seguir mirando sin pensar, ya sé que es costoso, es simplísimo, pero es costoso, eso es una meditación receptiva o intuitiva. Nos puede llevar a intuir que hay algo en común entre el lápiz y nosotros. Es como penetrar dentro, no dentro de físico, sino en la esencia del lápiz. De tal manera que una persona que está trabajando en un aparato mecánico, ¿no?, sea del tipo que sea, estás trabajando en inventar, en descubrir una forma nueva de ese aparato, algo de tipo mecánico, o dónde está la avería y descubrir la manera de arreglarlo para que funcione. Está utilizando su mente, con los conocimientos que tiene, compara esto con otros aparatos, puede decir aquí puede estar el fallo, y entonces si la persona no se distrae en otras historias, eso, aunque no lo llame así, es una meditación reflexiva, está pensando. Pero si en algún momento se queda atenta, ese mecánico, atento, tratando de intuir algo, o sin provocarlo, tiene como una luz, un rayo de luz que se le cuela, puede inventar algo nuevo que no sabía ni él y descubrir una manera original, y por eso la técnica va progresando y se van inventando aparatos nuevos cada vez más complicados
más sofisticados y quizá más útiles. Porque además de reflexión, hay intuición. La mente receptiva, y muchas veces el científico, cuando descubre algo nuevo, es cuando se relaja, no cuando está en el laboratorio. Lo habéis oído decir, está en otra cosa, se ha relajado su mente, que ha estado trabajando mucho, y en estado diferente de relajación le viene una luz y descubre algo nuevo. Puede ser un remedio a una enfermedad, un remedio para hacernos la vida mejor, etc. Algo que le viene por intuición. Eso es, y se puede combinar, se puede hasta simultanear, o se puede pasar de una meditación reflexiva a una meditación intuitiva. La persona que está intentando ver cómo hace un negocio para ganar más dinero, aquí podría entrar también, en todo puede entrar la ética, de modo egoísta para sí mismo, o para conseguir que otras personas se beneficien, también puede estar meditando, aunque no lo llame así. Está viviendo y pensando, lo haré así, lo haré así. Ah, no se me había ocurrido. Está ahí con la mente. Y en algún momento, si es capaz de estar, aunque sea unos segundos, en silencio, puede colarse la intuición. De tal manera que esto sí que hay que decirlo, cuando menos egoístas somos, más capaces de conectar, porque el egoísmo no puede penetrar más allá de la mente. Todo egoísmo humano, de la naturaleza que sea, queda físico, emocional y mental. No puede pasar más. Si contactamos con niveles superiores a la mente, ya es lo contrario a egoísta. Es una apertura, es amor, es altruismo, es interesarte por el beneficio no tuyo, sino de todos los seres humanos y de todo. Porque se entra en dimensiones espirituales, trascendentes o lo que sea, de la mente concreta. Por ejemplo, antes os decía que en los aforismos de yoga de Patanjali se habla de, en términos orientales, dharana, dhyana y samadhi, que es concentración, meditación y contemplación en nuestro lenguaje. Ya he dicho lo que es concentración y meditación, pero tanto en la concentración como en la meditación te das cuenta de tú como sujeto y sobre lo que meditas como objeto. Pero si llega un momento en que se penetra en profundidad y ya no hay separación sujeto y objeto, hay una unidad, eso se llama contemplación, en términos, digamos, psicológicos. Se le llama también Tao en la filosofía china del taoísmo, se le llama Samadhi en el hinduismo, o Satori en el budismo zen. Se le puede llamar de distintas maneras. Un estado donde uno se ve unido, no hay separación, sujeto-objeto, es lo mismo. Y esto podía hacerse con un lápiz o con una idea. Si una persona medita para descubrir lo que es Dios, y si no hay una meditación profunda, no se puede descubrir. Todas las teologías mentales que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad en todas las religiones no sirven. Y muchas de ellas, la mayoría, han servido para alejarnos de Dios. De tal manera que una cosa son las creencias que la humanidad hemos creado en la mente concreta sobre Dios, y otra es la vivencia de Dios, que con la mente es imposible. Solo con intuición puedes acercarte a algo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que uno puede vislumbrar como un gran ser de luz, de amor y de voluntad, cuya forma de expresión. Sujeto que percibe ese ser. Pero ¿qué ocurre si uno sigue meditando y llega a ese punto de fusión? Que entonces intuye que uno, como esencia, y Dios es lo mismo. No es Dios que crea, como nos ha dicho dualmente las religiones, sino que eres una emanación. Tú, la piedra, el árbol, el animal, la nube, las galaxias, los átomos, todo lo que existe son expresiones más densas de un mismo ser, que no sale fuera, sino está todo dentro. Y eso viene por intuición. Y se ve, es lo que dicen, ¿no? Y podemos más o menos vislumbrar algo, que estamos formando parte de una unidad. Ya la filosofía oriental nos dice que todo es una unidad. Esa unidad se separa, se bifurca. No somos lo que nos han contado en la cultura general de Dios, el hombre, Dios, la naturaleza, como dualidad. Aunque existe dualidad y multiplicidad de formas, por supuesto.
pero según la conciencia la tengamos en las formas o en la esencia, y eso se va llegando con la meditación, pues vemos como diferentes. ¿Verdad que es fácil vernos como un solo cuerpo? Lo decimos, el brazo por aquí, la oreja por allá, la pierna, estamos formando un solo cuerpo. Cuando se medita con profundidad te das cuenta que la humanidad es una, que no existen ni naciones, ni nacionalidades, ni pueblos, ni nada, ni razas. Es que formamos con distintas apariencias, vestimos de forma diferente los que estamos en un mismo sitio. Las personas tienen otro color diferente. Somos parte de una unidad. Pero cuando vivimos en la mente, sentimos egoístamente la separatividad, porque el egoísmo parte de la mente concreta. Por lo tanto, la meditación, que es profundizar en la esencia, más allá de las formas que nos separan, es captar el fondo. Pero, si me permitís que complete un poquito lo que he dicho antes, si habéis leído o leéis alguna vez un libro sobre los aforismos de Patanjali, empieza por hablar, esto es oriental, ahora estamos hablando de la filosofía antiquísima de la India, de yama y niyama. Yama, prohibiciones, y niyama, observancias. Y te das cuenta y dices, uy, esto es parecido a los 10 mandamientos de la religión judaica, ¿no? Aunque está en el cristianismo, sabéis que el cristianismo procede del judaísmo. Bueno, no voy a entrar ahora en detalles porque el cristianismo también se inspira en religiones orientales. Pero bueno, eso son otras historias. Entonces, sabéis que cuando se estudia religión está ahí como mezclado. Se dice, esto judaísmo y esto cristianismo. Está todo. Los 10 mandamientos de Moisés, eso es judaísmo, no es cristianismo. Además, cuando vino Jesús dijo, un nuevo mandamiento, tal cual. El caso es que esos 10 mandamientos que dicen no matar, no robar, no mentir, etc., y hacer otras cosas, es similar a lo que es de hace miles de años de yama y niyama. Es como una ética de cosas que no hay que hacer y otras que sí que hay que hacer, como una cierta pureza y unas ciertas características para estar preparado mínimamente y empezar el trabajo de meditación interna, profundo y serio. De tal manera que primero hay que tener en cuenta esto, que va controlando ese mundo emocional, que es la batalla mayor que tenemos, y luego nos va hablando de el asana como postura, eso que en el yoga clásico los asanas son las posturas que hay que hacer, pero que el significado profundo es la actitud que adoptas o la postura en la vida, no la postura del cuerpo. Luego, si sigues con el pranayama, es ejercicios de respiración. Y todos sabemos que según cómo respiramos, nuestro estado emocional y psicológico es diferente, ¿verdad? No respiramos con la misma velocidad si estamos relajados o si estamos tensos. Entonces, la energía vital tiene mucho que ver con la respiración. Por eso, meditar en la respiración, estar concentrados en ejercicios, eso puede ser bueno o puede ser destructivo. Porque si uno empieza a ir de un modo maratoniano a respirar, se puede desequilibrar. Si lo hace mal, está ahí, dale que dale. Pero si se hace bien, puedes notar beneficios. Todo tiene su doble cara en la vida. Esto también. Luego, el dharana, o concentración, es algo que va trabajando la mente concreta. Lo que en yoga se llama el raya yoga, la concentración, aunque la meditación también está incluida, como he explicado. ¿Y qué ocurre si se va meditando y se medita con profundidad? Se va entrando en la mente abstracta. Eso ya no es de la personalidad, es de el nivel superior, que es donde estamos, espero que cada vez más seres humanos, tratando no solo de controlar la mente concreta con la que funcionamos, sino desarrollar la intuición, es entrar en la mente abstracta. Es el reto de la educación del futuro, que no es nada más nacer, pero preparar adecuadamente a los seres humanos, no solo para que tengan salud física y funcionen con sensibilidad emocional y con una mente bien coordinada, sino educar en las escuelas y en la vida, porque la educación no tiene solo un sitio determinado ni una edad. Preparar a los seres humanos para la intuición. Ahora no, a no ser que un profesor tenga esta vocación
esta capacidad y por su cuenta, porque esto no está en los planes de estudio, facilite esa expansión, esa intuición en los alumnos, o trabaje en esa dirección. Pero no nos educan en lo abstracto, ¿verdad? Nos educan, mejor o peor, en lo concreto, en la mente concreta. Pero la meditación, bien llevada, te lleva a la mente abstracta. Es decir, si se enseñaran las matemáticas de otra forma, el otro día cuando di una charla sobre Pitágoras, sobre la filosofía de Pitágoras, uno de los seres más avanzados de nuestra evolución, pues expliqué algo de cómo enseñaba la geometría y las matemáticas, no para lo que hoy se aprende, sino para conectar con el espíritu. De tal manera que las matemáticas y la geometría se puede utilizar. La música es una de las cosas más, la buena música, más importantes para sensibilizarnos a lo superior, no solo a la mente abstracta, al amor también, a la dimensión espiritual. Es decir, que se nos puede educar, la atención es lo básico, para no quedarnos en lo concreto, sino ir hacia eso abstracto que está por encima de las cosas. Y el samadhi es lo que ya os he dicho, ya es sentir esa unión con todo. Así que, si nosotros en un momento nos quedamos sin mente, como si no tuviéramos mente, muy atentos, estamos haciendo, aunque no pensemos en ello, una meditación receptiva, intuitiva. Y se puede pasar de una cosa a otra. Por ejemplo, tenemos un problema, o que tenemos una duda, que aunque no sea problema, queremos resolverla, entender algo de la vida cotidiana, o metafísica, o filosófica, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la libertad? Cuestiones que no son concretas como la materia. Podemos ir compaginando meditación reflexiva y meditación receptiva. Estar un rato pensando con nuestra mente, pero en otro rato parar la mente y seguir mirando. Podemos estar poco tiempo, o, si tenemos práctica, más, y penetrando en la esencia de ello. Y con cierta práctica, a veces, sin necesidad de silenciar la mente, te van viniendo intuiciones. Estás leyendo un libro simbólico y o viendo una obra de arte simbólica por sus símbolos, y puedes estar captando eso que no se expresa visualmente. Es la interpretación, significado, el fondo, ese que es universal, porque las formas son concretas. Ese mensaje que puede ser válido para todos, aunque unos lo captemos y otros no. Entonces, captar el significado de los símbolos solo se puede hacer por intuición. Alguien, como a veces hago yo, puede decir, esto simboliza tal y cual, cuando hablo de arte, por ejemplo, simboliza tal. En la clase de tercera edad, que doy los viernes por la tarde, hoy doy psicología y filosofía de las artes. Hoy les he explicado pintura, y casi todo el rato me he pasado con el entierro del conde de Orgaz, del Greco. He puesto otros ejemplos también, este cuadro, y algunos a lo mejor habéis venido a algún cursillo de pintura. De tal manera que les explicaba que no solamente es un hecho histórico, porque existió este conde. Bueno, lo que hay en el cuadro es inventado, es imaginado por el pintor, sino que si intuimos con una cierta profundidad, nos daremos cuenta que hay unos arquetipos universales que trascienden la religión, porque es un cuadro religioso también, un cuadro de sociedad, de unos personajes de la época, una parte material, una parte espiritual, un arquetipo de intentar unir la materia con el espíritu, más o menos. De tal manera que si contemplamos el cuadro, como a veces he dicho en los cursillos, meditamos, cosa que no solemos hacer ni en los museos ni en casa. Un rato mirando con la mente vacía, podremos descubrir lo que hay detrás, lo que está significando. Igual que lo que hicimos el otro día con la ópera Turandot de Puccini, o hacemos con las óperas de Wagner, cuando las pasamos aquí y explicamos la simbología. Podemos estar observando con atención y, más allá de lo concreto, estar descubriendo, nos lo digan o no, y si nos lo dicen, es importante también entender o captar por nosotros mismos
lo que alguien nos ha adelantado, qué es lo que nos puede estar comunicando. Y entonces sentir que, por ejemplo, del mismo modo que podemos ver 3 cualidades básicas, podemos ver en muchos aspectos: la luz, el amor, la voluntad. Podemos encontrarlo en muchos sitios. Podemos encontrar todos esos aspectos, a veces expresados de formas muy diferentes, distintas. De tal manera que esa oscuridad, porque transcurre de noche, del entierro del conde Orgaz, no es noche solo, noche y día, sino que esa noche puede ser la parte oscura de nuestra mente concreta. Igual que el poema La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, está hablando no de la noche como contraria al día, de la noche, oscuridad de la conciencia de la mente concreta. Y está hablando de otra dimensión, porque San Juan de la Cruz, con su experiencia mística, y otros místicos también, estaba captando lo que estaba sucediendo en otra dimensión, lo que no entra por la vista, y lo dice en sus poemas. Entonces, por intuición, no por comparación solo analógica, vas descubriendo estos significados. De tal manera que si nos educamos, porque no vamos a ir a ninguna escuela que lo haga de momento, en la mente abstracta, en la intuición, si vamos estando cada vez más atentos, podremos intuir mucho. Podremos intuir que el bien y el mal es una cosa que nos preocupa a todos. ¿Por qué existe el mal? Porque hay tantas injusticias que parece que nos acaban, porque todo tiene su punto final. Como ha sucedido en tantos planetas del universo, donde el mal ha desaparecido totalmente tal como lo conocemos, aunque siguen evolucionando, porque no para la evolución. Pues entender qué sentido tiene el mal, no justificarlo, ni mucho menos, sino comprenderlo. Eso es una liberación enorme, saber que está todo dentro de la dualidad. Hay muchas dualidades, el bien y el mal. De tal manera que si queremos meditar y tenemos demanda de ir más allá de lo que la cultura nos transmite, podremos descubrir muchas cosas que a veces están escritas, pero que no nos habían pasado desapercibidas, no nos habíamos dado cuenta. De tal manera que cuando digo meditación psicológica, reflexiva, receptiva, y hay otra forma de las 4 en que clasifica continua, la meditación continua es la de vivir atentos, como decimos tantas veces, estemos donde estemos, sintamos lo que sintamos, trabajando, descansando, alegres, tristes, aquí, allá, nos interese o no, estar atentos. Esa es la meditación. Esto en el pasado era más costoso. En el presente, en el estado evolutivo, no para toda la humanidad que está encarnada, pero para cada vez más seres humanos, es más posible meditar de esta última manera. Podrá uno elegir durante poco o más tiempo meditar de la otra, cerrar los ojos y hacer unos minutos meditación del tipo que sea. Pero cada vez hay más gente en el mundo, y la habrá, preparada para meditar de esta otra forma, sin necesidad, o a lo mejor temporalmente haciendo las otras, pero intentar darse cuenta, estar atentos al presente, al aquí y ahora. Por ejemplo, Eckhart Tolle habla del poder de la hora, no dice del aquí y ahora, porque explica que la hora incluye el aquí, pero otras veces, para matizar más, el aquí, espacio, y el ahora, tiempo. Espacio y tiempo, el aquí y la ahora. Meditación continua. Es la meditación que Antonio Blay, pues también, aunque hablaba de otras formas, pues también progresivamente iba enseñando. Es la forma de meditar de Krishnamurti, lo que enseña Krishnamurti cuando nos habla de estar atentos o conscientes, o como quiera que lo diga. Eso es la visión. De tal manera que fijaos. Me gustaría. Sí, Antonio Blay, por coger un libro suyo, Técnicas de Meditación. Técnicas de Meditación. Nos dice, por leer algo de estos autores, nos dice:
meditación discursiva. Es lo que yo he llamado reflexiva. Es la que en su práctica, manteniéndonos centrados sobre algo, dejamos que todas las ideas, todos los datos, todas las asociaciones que nosotros tenemos acerca de ese algo, afluyan hacia el eje de la meditación. Por ejemplo, yo quiero pensar en un árbol. Entonces la meditación discursiva consiste en que yo esté contemplando el árbol mentalmente, sin dejar en ningún momento de contemplarlo. Lo que no lo dice, pero lo añado, paréntesis. La distracción sería enseguida por asociación, o no sabemos por qué, pasarnos a otra cosa, que no tiene que ver con el árbol. Estás meditando mientras el árbol esté, no obsesivamente, sino omnipresente en tu mente. Pero al mismo tiempo, permitir que mi mente me traiga toda la información que tiene, todos los datos que se relacionan con el árbol. Por ejemplo, maderas, resinas, hojas, diferentes clases de árboles, frutas y muchas cosas. La condición fundamental es que yo no deje en ningún momento de contemplar el árbol. Apágalo. O que no dejemos de escuchar la charla en ningún momento, aunque vengan otra serie de cosas que nos distraigan. Por ejemplo, la meditación sería, aunque venga alguna distracción, seguir con lo que estamos leyendo, con lo que estamos escuchando. La condición fundamental, que no deje en ningún momento de contemplar el árbol. O sea, que la idea que me venga no se convierta en un nuevo sujeto, sino que el sujeto central siga siendo siempre el árbol. Al venir las ideas que se relacionan con el objeto de la meditación, se produce un efecto curioso, pues nosotros tenemos mucha información en nuestra mente, de distinta procedencia. Por ejemplo, en el caso del árbol existen los árboles que hemos estudiado en los libros, los que hemos visto en el campo, los que nos han explicado, los que hemos visto en películas, etc. Poseemos una tremenda cantidad de información sobre cada cosa, pero se encuentra en nuestra mente en registros separados. Cuando yo me obligo, esto es meditación, a que todas las cosas que se refieren al árbol vayan viniendo, entonces la noción de árbol se va enriqueciendo de una manera que cuando yo digo árbol, este árbol tiene para mí una vida, una riqueza de contenido. Es como si estuviera mirando el árbol desde diferentes dimensiones a la vez. No se consigue en unos minutos, eso es la práctica. Cuando esta práctica, esto se practica sobre varias materias, se aprende a hacer funcionar la mente sobre cada materia, sobre cada objeto, manejando todos los datos. Y esto se convierte en un estilo de mirar. Ahora nos conformamos con el enunciado. Enseguida pasamos a otra cosa. Nos conformamos con el nombre. Pero cuando hemos practicado este ejercicio por algún tiempo, al hablar de un objeto, de una realidad, entonces nuestra mente exige que todo cuanto conocemos por percepción, por conocimiento, sea conocido mediante un tipo de pensamiento que podemos decir en relieve, que tiene en cuenta todos los factores de nuestro mundo conocido. Fijaos, solamente con esto, que no es, hay mucho más, lo que cambia de lo que normalmente hacemos, la cantidad de prejuicios que tenemos, la cantidad de veces que queremos conocer a una persona por 4 datos de lo más insignificantes y a veces falsos, y queremos conocer a una persona. De tal manera que ni una persona, ni cualquier aspecto de la vida, lo parcial que somos cuando lo vemos desde una sola dirección. Solo con una reflexión, tomando datos, tomando información, porque si tienes más información, vas a tener más datos para poder hacer esta meditación. Igual que os dije en el cursillo de los miedos, si tú te informas sobre las características de la amenaza que te produce miedo, tú vas a tener más información para darte cuenta de la trampa, no solo del mecanismo psicológico del miedo, sino de que la mayoría de los miedos los has creado tú en tu mente. No existe esa amenaza. Y si existe realmente, con tu mente la has deformado, la has exagerado, la has complicado. Y decía, información, ¿os acordáis?
los que estuvisteis, y luego decía meditación, no lo decía como reflexiva, sino reflexión consciente, con esos datos, causa, efecto, esto sí, esto no, y luego decía mirar con atención el miedo, dentro y fuera, es la meditación receptiva que estoy diciendo. Y también decía autovisualización de los potenciales de luz, amor y voluntad. También lo he dicho en la meditación psicológica. Esto que estoy hablando, de alguna forma lo puse como técnicas para superar los miedos el otro día. Y luego dice, meditación contemplativa, es lo que he llamado receptiva, intuitiva. No es más que la concentración que se explica, que he explicado anteriormente, pero prolongada. Estoy mirando algo y a fuerza de mirarlo, cuando soy capaz de mantener esta mirada más tiempo que en la concentración, se produce un estado de penetración. Y en el momento en que yo penetro en el objeto sobre el que medito, entonces eso es contemplación, meditación contemplativa. Es un estado completamente nuevo, comparado con la concentración. Ahí aprendo a estar dentro de la cosa. Y ese estar dentro es algo tan efectivo, tan real, que yo llego a participar en la naturaleza de aquello que estoy mirando. Dice, cuando yo aprendo a hacer meditación sobre una persona, llego a penetrar dentro de esa persona, de tal manera que llego a conocer, a vivir lo que la persona vive, lo que siente, incluso lo que la persona padece. O sea, que no se trata de una impresión, de una creencia, de una sugestión, sino de una experiencia real, objetiva, de un nuevo campo de conciencia, etc. Bien, esto sería un detalle de lo que dice Blay. Si cogemos, por ejemplo, Eckhart Tolle, que a veces digo que es como Blay, simplificado, sintetizado, un librito suyo, no El poder de la hora, este otro, por ejemplo, aunque todos giran alrededor de lo mismo. Dice, elige un objeto que tengas cerca, una pluma, una silla, una taza, una planta, y explóralo con la vista. Míralo con gran interés, casi con curiosidad. Evita los objetos con fuertes asociaciones que te recuerden el pasado, dónde lo compraste, quién te lo regaló, etc. Evita también todo lo que tenga escritura, como libros o botellas, ya que eso estimularía el pensamiento. Sin forzarte, relajado, las verdaderas meditaciones son relajadas. Pero alerta, alerta, despierto. Dedica toda tu atención al objeto, a todos sus detalles. Si surgen pensamientos, no te dejes arrastrar por ellos, porque eso es inevitable, te vas a distraer. Y eso es una trampa, ahí has de dejarlos pasar. No son los pensamientos lo que te interesa, sino el acto mismo de percepción. ¿Puedes separar el pensamiento de la percepción? ¿Puedes mirar sin que la voz en tu cabeza comente, saque conclusiones, compare e intente explicar algo? Al cabo de un par de minutos, deja que tu mirada vague por la habitación o donde sea que estés y que tu atención alerta ilumine cada cosa que se posee. A continuación, escucha los sonidos que estén presentes. Escúchalos del mismo modo en que has mirado las cosas que hay a tu alrededor. Algunos sonidos son naturales, como el agua, el viento, los pájaros, otros artificiales, unos agradables, otros desagradables. Pero no diferencies entre bueno y malo, lo hace la mente concreta que juzga. Deja que cada sonido sea como es, sin interpretarlo. También aquí la clave es la atención relajada, pero alerta. Cuando percibimos sin interpretar y sin aplicar etiquetas mentales, sin añadir pensamientos a nuestras percepciones, podemos sentir la profunda interconexión que existe por debajo de nuestra percepción de cosas aparentemente separadas. Todavía más. El mismo Eckhart Tolle dice, bueno, esto es de él, dice alguna frase. Cuando le preguntan sobre el vivir,
en el ahora, que es básico, en ser libre. ¿Qué es vivir en el ahora? Ser libre de toda resistencia interna, en forma de juicio mental o negatividad emocional. A lo que estés experimentando o sintiendo en ese momento. Porque si ofreces resistencia ya no es meditación. La meditación ha de ser aceptando sin tensión, relajadamente, observando. En cuanto haces fuerza, ya la meditación, aunque siga, pierde su valor. Y la resistencia te crea tensión y te bloquea. Pero cuando aceptas lo que percibes, con esa visión que estoy comentando, con varias formas de términos, entonces hay más posibilidad de penetrar. Dice, el poder de la hora es el poder de la inteligencia primordial, no condicionada, creativa. Cuando te sintonizas a la hora, te alineas no solo con la inteligencia creativa, sino con el impulso evolutivo del universo. Es la vida misma antes de su nacimiento como forma. Tienes que ver claramente que no tienes vida, sino que eres vida, pone con mayúscula, en la manifestación temporal como persona. Tú y la vida sois uno. Krishnamurti, del cual pues mucha gente, miles, quizá millones de personas desde el siglo pasado lo han leído. Quizá pocas personas han llegado a captarlo al fondo, pero bueno, algo habrá servido. Por ejemplo, primero, bueno, de lo que tengo aquí, para no entretenerme mucho, dice lo que no es meditación. Él era muy radical. Critica los sistemas de meditación orientales, occidentales, como es ejercicios de respiración, repetición de mantras, concentración en objetos. Dice, todo eso no es meditación. Antes de ir diciendo, lo tengo aquí subrayado, lo que es. La meditación es ver lo que realmente es y no perderse en alguna fantasía o absorberse en los juguetes hechos por la mano o por la mente. Debemos observarlo todo, se refiere, sin decir que es bueno o malo. No hay pensamiento bueno o malo, solo hay pensamiento. No debes identificar, justificar o condenarlo, sino simplemente seguirlo. Eso es mirarlo sin nombrarlo, sin el observador. Si leéis a Krishnamurti, el observador es el yo, el ego. Es una parte de la mente que se erige en observador. Lo digo porque otros autores, el observador es el alma, el yo superior. Pero el observador, cuando habla Krishnamurti, es parte del yo, del ego. Sugería a Krishnamurti una exploración más activa que implicaba la invitación al examen del contenido de nuestra conciencia. No solo sentarse quieto, no solo examinar los caminos de la mente, sino invitar a lo consciente y a lo inconsciente a presionar hasta quedarse en silencio y ver qué sucede más y más allá. La diferencia se encuentra en la calidad de la observación, en si uno se separa a uno mismo de lo que está siendo observado o uno es eso. Él invitaba a darnos cuenta de que el yo, el observador y el observado es lo mismo. Es como una simplificación de lo que en el pasado había que trabajar mucho para llegar a eso. Quien llegaba, pues como si dijéramos, y en parte es verdad, en la época actual, desde el siglo pasado, se han simplificado las cosas. Las energías que hay en el planeta permiten que lo que entonces costaba siglos, ahora se puede hacer en años. Lo que entonces nos costaba muchas encarnaciones, ahora en una sola vida se puede conseguir a nivel de evolución espiritual. No solo lo dice él, sino los seres avanzados. La soledad ayuda a la mente a verse a sí misma claramente como en un espejo y a liberarse de las vanas empresas de la ambición, con todas sus complejidades, miedos y frustraciones, que son resultado de la actividad egocéntrica. Este reflejarse interno de uno mismo en soledad es parte de la meditación.
La descripción más familiar que Krishnamurti dio de la meditación es vaciamiento de la conciencia de todo su contenido. Más específicamente del contenido condicionado y condicionante de la actividad egocéntrica, con su envidia, usura, agresividad, miedo, apego, dependencia, etc. La conciencia suele estar llena de estas cosas, porque estamos identificados con el ego, y el ego es egocéntrico, hasta que no se transmuta y elevamos la conciencia. La meditación nos lleva a elevar la conciencia por encima del ego, y por lo tanto vaciar de estos contenidos condicionantes que son muchísimos. Y entonces en ese vacío de la mente, la conciencia la ocupa y se ilumina. Para que algo ocupe un recipiente hay que vaciar ese recipiente, desde el punto de vista material, ¿verdad? Para poderlo ocupar con un contenido distinto. Pues lo mismo ocurre en nuestro estado. El vaciamiento de la conciencia significa la disolución del ser psicológico a la luz de la conciencia, no dividida. Este vaciamiento es el espacio en el que la creatividad, la percepción de lo nuevo, puede tener lugar. De tal manera que una persona podríamos meditar de muchas maneras. Hay incluso formas de meditar muy simples, muy generalizadas. Hay formas de meditar en la respiración. Observar sin juzgar la respiración. Solo con observarla notamos que ya se identifica. No solo nos relaja, sino nos va cambiando. Va siguiendo la respiración. Por ejemplo, cuando escribí este libro sobre la depresión, puse, mira, ha salido por aquí, puse en un capítulo de la atención varios ejercicios. Atención visual a lo que abarca la vista. Es decir, estamos en una habitación o en la calle, entonces vamos mirando como una cámara que va visualizando, y con un requisito, que cada vez nos fijemos sin pensar, ni juzgar, ni nombrar en cada cosa. Pero cuando nos deslizamos, nos olvidamos de eso. ¿Habéis visto cuando en el cine hay una panorámica, sea horizontal, vertical, etcétera? La cámara va desplazándose. Y claro, lo que ya no se ve se olvida. Y nosotros, los espectadores, podemos a lo mejor recordar lo que hemos visto antes, pero si seguimos con atención, va cambiando la percepción. Y nuestra vista es como una cámara. Hay mucha relación entre la cámara del cine, o el lenguaje del cine, y nuestro lenguaje. Atención a un objeto pequeño. Observar sus detalles sin distracción, evitando con delicadeza y sin enfadarnos las distracciones, para volver una y otra vez. Atención visual a una persona. Esto hay que llevar cuidado según a quien se mire, ¿verdad? Disimuladamente. Y observar, si eso es posible, y descubrir cosas. Atención a los sonidos y ruidos. A veces hemos hecho ejercicios donde escuchamos, tratamos de escuchar lo que llega. Y hay cosas que si no hacemos el ejercicio pasan, como sabéis, desapercibidas. Atención auditiva a una persona que nos habla. Antes a lo que vemos, ahora es a lo que nos dice, con sus detalles. Y si eso es una atención profunda, vamos descubriendo, aunque hable mal y desacertadamente, su intención de lo que quiere decir. Atención a la música. Esto cuando hablo de música, ¿verdad? Recordaréis que aconsejo de vez en cuando escuchar música con atención, sin pensar. Y la música no puedes, ni cuando estás escuchándola, ni recordar lo anterior ni lo que viene. Te está obligando a seguirla en presente, que va cambiando. Y además, si prestamos atención a la música, penetra más profundamente que si estamos oyéndola, pero distraídos. Es un ejercicio que, además de los beneficios de la música, sirve de meditación. Atención al cuerpo físico y las sensaciones del cuerpo. Atención a la parte emocional, estado de ánimo, emociones. Atención a la mente, que es como una película, montada desordenadamente a la mente. Y también atención a distintos
cosas de estas que he dicho, juntas, simultáneas. Fijaos en cantidad de cosas que podemos meditar, aparte de esa meditación más profunda como hacemos en las clases de tratar de concienciar esas cualidades superiores transpersonales. O una meditación que quizá más que difícil, costosa. Atención al yo que no tiene forma, que es el yo que observa, que escucha, que ve, que piensa, que siente, el sujeto, no el objeto. Intuir que somos un yo, el mismo yo, estemos como estemos. ¿Sí? Todo lo demás cambia, nuestra mente, cuerpo físico, emociones, pero hay un yo permanente que está continuamente presente. Llegar a descubrirlo, aunque sea por unos momentos, es interesantísimo. Ya nos cambia la vida y nos hace dar cuenta que no tenemos ni principio ni fin. Siempre hemos sido y siempre seremos. Aunque ahora tengamos este cuerpo, luego tengamos otro, luego lo que sea. De tal manera que, para terminar, con Vicente Beltrán Anglada, en este libro tan profundo como es Introducción al Agni Yoga, que si me habéis oído hablar, el Agni Yoga no es un yoga ni de posturas físicas, ni mentales, ni emocionales. Es el cuarto de los yogas. Cuando en nuestra experiencia de vidas anteriores hemos hecho los yogas físico, emocional y mental, pues ya hay cierta experiencia, tratar de vivir la vida con atención, estar atentos, y esa atención nos lleva a un silencio interior que lo llama serena expectación, serena, relajante. Ese silencio interior que nos hace, pase lo que pase, por muchas tormentas que hay, están por dentro, mental, emocionalmente, en silencio. Y con una adaptabilidad, te vas adaptando a la vida. Eso no quiere decir pasivamente, ni mucho menos, sino con esa atención comprensiva. Y nos dice, para terminar, una cosa muy importante que nos puede aclarar. Nos dice lo siguiente, hablando de las disciplinas, a ver si con esta frase breve que os voy a leer consigo transmitiros, y enseguida ya hacemos las preguntas. Dice, desde el ángulo de vista del hombre corriente, el cual sin ánimo peyorativo, pero viendo las cosas tal como son, el hombre corriente se ve obligado a luchar y a esforzarse constantemente. Se refiere a la mayoría de la humanidad. Todavía lo que hemos hecho durante mucho tiempo en el pasado. Lucha para controlar lo físico, lo emocional y lo mental. En los Hatha Yoga, Bhakti Yoga y Raya Yoga hemos estado, no penséis en las posturas en lo que se hace en los centros de yoga, todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad para desarrollar y controlar el físico, lo emocional y mental, se le llama también de esta manera. Todo eso ha implicado lucha, fricción. Y esto era o puede ser necesario en muchos porque se halla el ser humano en la etapa de asimilación o de integración para desarrollar estos vehículos, físico, emocional y mental. Y dice, los aspirantes espirituales y los discípulos de nuestros días, no del pasado, sino, esto está escrito este siglo pasado, ya de la época en que estamos y vamos entrando, fijaos, para los cuales ha sido escrita esta introducción del Agni Yoga, no para las masas, sino para las personas que están ya en esto, no se hallan en el mismo caso, sino que están atravesando la etapa de eliminación. La otra era asimilación, integración. Eliminación y rechazo de valores sustanciales, dentro de la cual las tensiones de los vehículos físico, emocional y mental, a través de los cuales se expresa, son cada vez menores y más agudas y apremiantes sus ansias de libertad espiritual. Solo con esta frase, que a veces dices, la lees y la vuelves a leer, y a lo mejor cuesta, hay que meditar en ella para descubrir. Dicho de otra manera, si no lo interpreto mal, en el pasado y también en el presente, aunque cada vez menos, hay personas que necesitan todavía y les puede ser útil las técnicas y las disciplinas, a lo mejor adaptadas, pero disciplinas donde implica lucha, fricción, según en la fase evolutiva en que se esté. Pero hay mucha gente que incluso gente que a veces está entretenida en algo trascendido,
que si hace esto está perdiendo el tiempo y está retrasándose. Está preparada para hacer algo más avanzado, que es, en definitiva, dejarte de disciplinas de imposición sobre el físico, emocional y mental y quedarte con esa atención abierta a la vida, en esa atención que es meditación, en cualquier, como hemos estado explicando hoy y muchos días, y entonces darte cuenta de que sin necesidad de esa lucha interior, que puede ser necesaria en algún momento, avanzar, y avanzar más rápidamente. De tal manera que este Agni Yoga que se tenía que dar dentro de X siglos, se ha dado este siglo pasado. Krishnamurti, sin decir Agni Yoga, habla de ello. Vicente Aglada lo de ella habla como Agni Yoga. Otros de otra manera, que es esta invitación a vivir atentos y a no tardar mucho. Si no nos cansamos y decimos que aburrido, esto no noto nada. Si vamos notando algo y nos anima a seguir, vamos descubriendo, quizá intuimos más, nos sentimos más en armonía, nos sentimos más desapegados, desidentificados, sin esa carga, y eso nos anima a seguir, sin saber hasta dónde podemos llegar cada uno en el plazo de tiempo. De tal manera que esa meditación es la más avanzada que podemos hacer. Y si hacemos las otras, hay que saber no apegarnos a ella y atarnos como robots, sino saber prescindir y dejarlas como muchos hemos hecho en algún momento del tiempo. Bien. ¿Vosotros diréis? ¿Tenéis la palabra? ¿Habéis seguido con atención la charla? ¿No os resulta cansina? No, además, pesada. Hoy has leído un poco de cada cosa. Siempre te los dejas sin leer. Sí, hoy lo he leído. Bueno, tenía más para leer, pero es que no os voy a tener aquí hasta las 11. Pues bien, trabajo para toda la vida y para todo el tiempo que quisiéramos sin límite. La meditación tendría que ser fundamental. Primer punto de los programas de los políticos: enseñar a que todo el mundo medite. Primero ellos, que le venga lo bueno. ¿Qué ocurriría? Se quedaban sin trabajo y sin... Si precisamente lo que quieres que no pienses. Es decir, es peligroso. Un programa político que ayude al ser humano a liberarse es peligroso, porque el ser humano libre es lo más peligroso que existe. ¿Sabéis el sentido que lo digo? El ser humano libre no lo puede manipular ni Dios. Hay grados, ¿no?, de esto. Y cuando a alguien le interesa, como ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, condicionar y manipular y mantener esclavo al ser humano, desde la política, desde la religión, desde el poder que sea, pues entonces no interesa. Y si alguien ha vislumbrado que algo podía liberarle, fue. Pero hoy día se podrán burlar, quien sea, pero tenemos algo muy interesante que no había en el pasado: la libertad. La libertad que va unida a la luz. Y muchas veces, por ignorancia, está la persona que desea ser libre y avanzar protegida por la ignorancia de aquellos que no saben lo que está haciendo uno. No sé si me he podido explicar o me habéis captado, espero que sí, de que cuando más conscientes seamos, más libres. Y entonces somos libres, y esto es peligroso para el que no interesa que los seres humanos seamos libres. Porque entonces ya no hay manipulación, ya no hay poder para tener. Y el poder no solo es cuestión de acumular más dinero, que también, sino también del placer de dominar a otros. ¿Vosotros diréis? Preguntad lo que queréis. Puede haber, si somos conscientes, también bien pueden haber sueños conscientes dentro del dormir. Sí. Hay sueños conscientes. Lo que se llama autoconsciente dentro del sueño. Sí. Es decir, darte cuenta De lo que mientras estás soñando de que estás soñando. Y soñar lo que... No de que estás allí, como aquí, estamos aquí, sino de que estás soñando. Estás en otra dimensión y que estás viviendo la experiencia de esa dimensión. Pero lo que tenemos, si recordáis los sueños, es
cuando estamos soñando, creemos que estamos allí, que estamos viviendo esa experiencia. Y no sabemos de aquí. Igual que estamos aquí, no sabemos de allá. Entonces, ser autoconsciente es darte cuenta de dónde estás. Eso sería. Entonces, mucha gente se oye decir que ha tenido alguna vez algún sueño en el que estabas soñando que te dabas cuenta de que estabas soñando. No de que estabas identificado, sino soñando. Bien. Pero los sueños luego tú los recuerdas, no me refiero ya a esos sueños que son ya más, que te das cuenta, sino los sueños que normalmente se tienen, en que estás, no los interpretas como Estabas ha sido. identificado con ellos. Otra cosa es la interpretación. Eso, la interpretación a veces debería hacerse intuitivamente. Es decir, coger un diccionario de sueños o que alguien te lo explique puede ser a veces una ayuda. Pero ojo, porque solo el que sueña puede intuitivamente y cuando, sin dejar que la mente se enrolle mucho pensando será esto o lo otro, captar el significado, que siempre nos hablan de nosotros, de lo que no queremos reconocer aquí, o de lo que tememos, o de lo que deseamos, etc. Entonces, cuanto más conscientes seamos, más intuición, no solo para entender una obra de arte, sino un sueño, o intuir que esa enfermedad que tienes te está diciendo, como pasa con todas las enfermedades, te está diciendo, mírate que hay algo que estás fallando psicológicamente. Las enfermedades son símbolos o señales de algo psicológico que no funciona. Los sueños son símbolos de algo también psicológico y toda la vida, por extensión, es un símbolo de algo. Solo la intuición te lleva a los símbolos. Tu mente puede satisfacerse y sentirse a gusto si te dicen lo que significa esto, esto, esto y esto, y sabes lo que significa, ¿no? Pero es una satisfacción de la mente concreta. La mente intuitiva te lleva a interpretar los símbolos. Y eso es una experiencia ya personal e intransferible. Por eso si yo, quien sea, os dice esto, a mi entender simboliza esto, lo otro, puede ser una ayuda, pero ojo, también como, no sé si lo digo suficiente, hay que intuir, tratar, para que eso, de ese símbolo o de cualquier aspecto, se haga realidad, se vivencia. Ahora, esta charla a lo mejor, no lo sé, ojalá os ha interesado, pero claro, si meditáis, entonces, si no meditáis, esto se va a diluir, como otras charlas, otras cosas, pero si meditáis, si estáis con más atención, digo, meditar con una fórmula concreta y vais experimentando, entonces esto que se olvida de memoria queda dentro, ¿no? Si estáis con atención queda dentro y sin acordaros dónde lo habéis escuchado, o si lo habéis leído en algún sitio, etc., vienen intuiciones, comprensiones de cosas. ¿Verdad que interesa más comprender sin saber quién nos facilitó la comprensión? Si fue una música, fue un libro, una persona, una meditación. Lo importante es esto. Lo otro es anecdótico. Lo importante es que sabemos ahora leer, escribir, hacer cosas. ¿Cómo? Nos puede interesar, pero es secundario. ¿Estáis de acuerdo? Los pasos que dimos para aprender a hacer estas cosas que ahora sabemos es lo que ahora sabemos hacer y podemos hacer. Eso es lo interesante. Entonces, bueno, el reto que tenemos, si lo hacemos bien, es intentar descubrir, pasando por nosotros, la manera de facilitar a la gente, los que transmitimos algo a los demás, la manera que descubran, de que puedan practicar, no solo recibir y acumular. Eso hasta llega un momento que puede ser un obstáculo para la vida. La educación que hemos recibido, aprender de memoria esto, y yo no sé, vosotros, pero la mayoría de las cosas que estudié en bachiller, no me acuerdo. No digo que no sirviera para nada, pero no me acuerdo. Y a veces lo he explicado, cuando estudié la carrera de psicología, pues era para examinarme y luego olvidarlo. Sino que a mí me interesa, a otros la psicología más vivencial. Por supuesto que autores
libros y experiencia ayudan y te facilitan, pero lo que vayamos viviendo es lo más. Aquello que no, hay Dios que no, eso queda dentro y nos permite evolucionar y avanzar más y más. Más cosas. Yo he oído dos versiones sobre lo que es dejar la mente en blanco, y entre ellas se contradicen. Sí, es posible, sí. Entonces, eso llevándolo al tema de la meditación, ¿cómo La crees que interpretación negativa, dejar la mente en blanco, haz lo que puedas, no es adecuado. En la mente ha de haber algo, que no significa que esté pensando, porque he estado todo el rato y siempre diciendo que podemos estar, y en el futuro el estado del ser humano es que la mente esté vacía, como un espejo, no que crea nada, un espejo que refleje las energías de arriba, y al ser como un espejo limpio, entonces refleja con nitidez, sin esas alteraciones. Por lo tanto, si entendemos por dejar la mente en blanco, dejarla vacía, ahora solo por momentos, ¿no? Para ir recibiendo una intuición que no se contamine con los prejuicios y toda la cantidad de creencias y de ideas que tenemos, sí, mente en blanco. Pero tratando de darte cuenta de algo. La palabra vacío, a veces lo he comentado, pero a veces tengo que repetir como refuerzo y también porque no siempre sois los mismos. A veces en el budismo se habla del vacío, pero y mucha gente, incluso budistas, lo han interpretado mal. Ese vacío no es la ausencia de todo, es la ausencia de lo conocido, de pensamientos, de deseos, etc., para ser rellenado por otras energías más y vivencias más sutiles. No es vaciarte y punto, sino vaciar de lo que sobra para llenarte de algo. Igual que cuando pasamos de una etapa, de una edad a otra, y vamos dejando de ser niños, dejamos, aunque nos acordemos de algo, el comportamiento de niño para pasar al comportamiento de mayor, lo que sea, adolescente, etc. Dejar unas cosas para hacer otras, aunque se solapen entre sí. Entonces no es dejar algo y ya te quedas vacío, sin nada. Mente en blanco, podríamos relacionarlo con el vacío de la mente. Al estar atentos, ni estamos pensando, y a veces decimos, es que no noto el cuerpo. Si está tranquilo, ni lo noto, no sé dónde está, porque estás con tanta atención que incluso el tiempo se pasa rápido. Yo creo que he dado un minuto, he estado hablando y ha sido una hora. Bueno, llevo 1 hora y media. Entonces, no es lo mismo hora y media que minuto y medio, pero digo, uy, pues ya está. No sé, vosotros a veces decís, ¿se ha pasado el tiempo? Cuando estamos atentos, el tiempo, el reloj sigue la misma velocidad. El tiempo psicológico cambia. Entonces se pasa el tiempo porque no piensas. La mente necesita del tiempo. Pero si no hay mente, no estamos pensando atentos, no hay tiempo. Incluso estamos muy atentos, no respiramos. Pero si miramos a ver si respiramos, entonces ya notamos la respiración. La respiración puede cesar si estamos atentos. Y seguimos vivos. Mente en blanco, como vacío. Un término erróneo, bueno, un significado erróneo o un significado si le damos. Es que el lenguaje humano es ambiguo, como sabéis. Y hay cosas. La palabra ego significa yo. Puede ser la personalidad físico, emocional y mental, o el yo superior, que también es el yo, pero yo superior, o el ego con mayúscula. Entonces, si dices ego, dices yo, a lo mejor entiendes a cuál se refiere, pero puede ser uno o puede ser otro. El yo o el yo. El lenguaje es ambiguo, por eso hay que matizar. La mayoría de la gente, de los seres humanos, que decimos amor, es deseo, no es amor. El amor, que es una palabra que decimos muchas veces, habrá gente que ni siquiera la dirá nunca, es deseo. Pero el amor es otra cosa. Son niveles vibratorios, dentro de la ley de atracción, se da un nivel amor. Cuando desciende aquí al ego, es deseo. Aunque sea el mejor deseo bien intencionado de bien, de
deseas el bien de alguien, deseas que esa persona esté bien. Luego hay una progresiva transición en el lenguaje, es ambiguo. Por lo tanto, eso de mente en blanco, pues habría que ver cuál es su sentido. Pero una inhibición de todo no. Tenemos que estar, aunque sea sin pensar, observando atentamente algo, aunque sea el vacío, en ese sentido, ¿no?